Sí, estamos grabando. Ok, vamos a hablar hoy de las leyes de Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton, el nombre viene eh, más que todo en honor a este señor que está acá, Isaac Newton, que muchos de ustedes lo han escuchado. Él está en Inglaterra en un momento en donde la matemática era bueno, muy lineal, en el sentido que no había como un proceso matemático para poder analizar cómo cambiaban las cosas a través del tiempo. Eso era el inicio del cálculo. En ese tiempo el cálculo todavía no estaba bien fundamentado, bien escrito. Habían diferentes personas en ese tiempo trabajando en el cálculo, como unos matemáticos como Leibniz. em, y el cálculo lo que vino a fortalecer a la filosofía en ese momento, que era la filosofía natural, lo que vino a fortalecerle fueron las tasas de cambio. Con ayuda de las tasas de cambio, que son las derivadas, se logra poder conocer qué va a pasar con el movimiento de un objeto a través del tiempo. Y eso le da pie a Newton a escribir muchas cosas. Una de esas cosas es poder analizar también las fuerzas, que de hecho lo investiga de una forma un poco diferente a como lo vamos a ver acá. Cuando veamos colisiones, vamos a retomar cómo fue que Newton lo vio en su momento. Pero acá lo vamos a analizar de una vez desde las fuerzas. Él empieza a ver que si las fuerzas que hay efectuándose en un objeto logran mover a ese objeto puede tener cambios en la velocidad y eso se conoce como aceleración. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco de eso que le conocemos como fuerza. En los capítulos anteriores vimos el movimiento en una, dos dimensiones, tres dimensiones, pero veíamos el movimiento en cuanto a su descripción, la cinemática, era eso, ¿verdad? Nunca nos preguntamos en los capítulos anteriores cuáles eran las causas que hacían que las cosas se movieran. Entonces, si hablábamos de un automóvil que iba moviéndose, no nos poníamos a pensar si el automóvil tenía un motor, cuánta fuerza le ejercía el motor al cigüeñal y que las llantas se movieran. Eso no lo pensábamos, solo pensábamos en el análisis descriptivo del carro moviéndose. Eh, para poder entender un poco lo de las causas, nos tenemos que meter entonces en el terreno de las fuerzas. Muchos de ustedes han realizado fuerzas a lo largo del tiempo. Eso es algo que hace el ser humano hasta de forma intuitiva. Si yo necesito abrir una puerta, de una vez mi cerebro sabe cuánto, más o menos, cuánta fuerza la que debo aplicarle al extremo de la puerta para poder abrirla, ¿verdad? Es muy difícil que nuestro cerebro no haga ese cálculo porque más o menos el mismo cerebro sabe que yo tengo que aplicar o mucha fuerza o poca fuerza para hacer ciertas cosas. Em, Esas fuerzas que normalmente hacemos en la vida diaria pueden cuantizarse o pueden trabajarse desde la matemática para más o menos tener un valor más exacto o un valor que sea cercano a la realidad de cuál es la fuerza necesaria o la fuerza mínima que se necesita para hacer muchas cosas, para jalar una mesa, para abrir una puerta, o como estos ejemplos que tenemos acá, el que es jalar una cuerda, que puede ser que estemos jalando un objeto, como el señor que está jalando chiquito en el trineo, él ocupa una fuerza, vea que aquí, por la inclinación que tiene el hombro y todo, esa fuerza o esa cuerda con respecto a la horizontal está formando un ángulo de 30 grados, entonces hay una fuerza mínima que va a ayudar al señor a poder mover el trineo. Claro, ahí va a depender muchas cosas. La masa del niño, la masa del trineo, si hay fricción o no. La señora que está jalando toda esta caja llena de compras también necesita aplicar una fuerza y hay un valor numérico de fuerza que le permite moverla. Eso es lo que vamos a hacer en estos dos capítulos, el 4 y el 5 prácticamente. Cuando hablamos de fuerza, entonces ya lo hablamos,
Intuitivamente, nosotros experimentamos la fuerza como los empujes, los jalones sobre los objetos. Si empujamos un automóvil que está descompuesto o un carrito de supermercado, nosotros ejercemos fuerza sobre el carrito. Aquí es importante eso, reconocer a quién le estamos aplicando la fuerza. Aquí otro ejemplo, cuando un motor sube un elevador o un martillo golpea un clavo o el viento sopla las hojas de un árbol, todos esos casos se están ejerciendo fuerzas. También lo que vimos anteriormente, como la caída libre, que una piedra caía con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, eso, eso sucedía porque había una fuerza que movía la piedra al suelo, que es la fuerza de gravedad. Entonces, vemos que las fuerzas tienen dirección, porque también si yo empujo una caja, no necesitamos saber hacia dónde la estamos empujando. Si la quiero mover a la derecha, pues la voy a empujar a la derecha. Al tener una dirección, eh, la fuerza se convierte en una cantidad de qué tipo, de las que vimos. No sé si alguien me quiere decir. Es una fuerza, tiene una dirección, ¿qué tipo de cantidad es? Vectorial. Vectorial, correcto. Ya estamos hablando de una cantidad vectorial, por lo tanto, cuando hagamos cálculos de fuerza, si queremos saber cuál es la fuerza total que se está efectuando un cuerpo en el eje X, pues tenemos que hacer sumas vectoriales. Si es en el eje Y, pues también, o una fuerza total, ya son sumas vectoriales, por lo tanto hay que aplicar todo el conocimiento del capítulo 1 de álgebra vectorial. ¿Qué propiedades pueden tener las fuerzas? Bueno, podemos clasificar que las que más o menos vamos a encontrar son de empujón o tirón. Eso es como se ve en la imagen, un empujón, un tirón. Em, ¿Qué sería el tirón? Como una cuerda jalando algo. El empujón sería un objeto empujando el cuerpo del otro. Podemos decir que la fuerza se puede ver como una interacción entre dos cuerpos, o entre el cuerpo y su ambiente. Entonces, siempre que hay una interacción entre dos cuerpos, estamos hablando de una fuerza. Una fuerza, entonces, es cantidad vectorial, entonces va a tener magnitud y dirección. ¿Cuál es la unidad de la magnitud de la fuerza? Vamos a usar una N mayúscula que hace referencia a los newtons. ¿Estamos? Esa va a ser nuestra unidad. Vamos a ver, en el libro ustedes van a leer y van a encontrar que hay unas ciertas fuerzas que se le conocen fuerzas de contacto. ¿Qué son esas fuerzas de contacto? Son fuerzas que para nuestra percepción hay un contacto directo entre los dos cuerpos que están interactuando. No nos vamos a ir a, a lo molecular, ¿verdad? Porque ustedes muchos han escuchado que realmente nada se está tocando porque las fuerzas intermoleculares evitan que los átomos se toquen con otros, porque si un átomo se toca con otro, realmente se puede que los electrones se mezclen ahí en sus nubes electrónicas y toda la cosa. Pero esto se está hablando a nivel macro, de percepción de nosotros. Las fuerzas de contacto son las fuerzas que vemos que están tocándose los dos cuerpos. La normal, vamos a ver por qué es una fuerza de contacto. La de fricción ya es algo más intuitivo porque más o menos sabemos que es una fricción. Eh, Hay un contacto entre el cuerpo que se mueve y el cuerpo que evita que el cuerpo se mueva. Y la tensión, pues es una cuerda que está jalando al objeto. Entonces, entre la cuerda y el objeto hay un contacto directo. Hay otras fuerzas que son fuerzas de no contacto, que ya ahorita vamos a ver. Aquí la normal, pues la normal, vean que la normal es una fuerza que se le aplica a un objeto que está en una superficie. ¿Por qué siempre tiene que estar en una superficie? Porque es la superficie la que está ejerciéndole la fuerza al cuerpo. Vean que el peso está tratando de jalar este libro hacia el centro, o sea, lo está tratando de llevar hacia la tierra, hacia el puro centro de la tierra. Entonces, como él está sobre una mesa, ¿por qué él no se va? ¿Por qué no rompe la mesa? Porque la mesa genera una fuerza en dirección contraria al peso que se conoce como fuerza normal. Y esa fuerza que la mesa le realiza al libro es la que lo mantiene ahí. Claro, si el libro tiene mucha masa, entonces el peso aumenta, porque el peso, recuerden que es
el resultado, que el peso es la fuerza gravitatoria, de la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces, como es el resultado de la masa del cuerpo por la gravedad, entre más masa tenga el cuerpo, más peso. Y si es una masa súper grande que haga que el peso sea mayor que la normal, entonces ahí sí me rompe la mesa o la superficie en la que está. Cosas importantes de la fuerza normal, y eso lo vamos a ver con los ejercicios que vamos a tener esta semana y la otra para hacer muchos ejercicios. ¿Qué es lo importante de la fuerza normal? Vean, aquí se los pongo. Siempre es perpendicular a la superficie. Es importante que consideren ese detalle con la fuerza normal. Voy a conectar un momento la tablet para rayar ahí. Vamos a ver. Ujú. Eh, Vamos a ver. ¿A qué me refiero con que sea perpendicular a la superficie? Un chancecito. Sí. Vamos a ver por qué no funciona la... Ah, bueno, aquí está abriendo. Bueno, mientras seguimos con la presentación, voy a tratar de bajar el driver de la tablet porque no me lo está leyendo. Es importante que me la lea para ahora. Bueno, entonces, como fuerza normal, cuando hablamos de que sea perpendicular, si yo tengo un cuerpo, digamos, que está en una superficie de este tipo, el cuerpo va cayendo, digamos, puede ser una pendiente, la normal va a ser para este lado, perpendicular, porque como la superficie es la que le aplica la fuerza, siempre va a ir perpendicular a la superficie. ¿Se acuerdan qué significa eso de perpendicular a la superficie? ¿Alguno ahí que recuerde? Que formaba un ángulo de 90 con la superficie. Correcto, correcto, eso es. Forma un ángulo de 90 con la superficie. Vamos a ver, que ya aquí los tengo. Voy a descargarlos, a ver. Ya están descargando. Ajá. Entonces forma un ángulo 90 que ahorita lo vamos a ver en los problemas. Porque es importante reconocer la fuerza normal, porque a veces tenemos un objeto que está colgando en un mecate, en un cable o un alambre, como le quieran llamar, está colgando. Entonces, al estar colgando, él no está en una superficie. Entonces, en esos casos no hay fuerza normal. La fuerza de tensión es una de las más fáciles de reconocer en un problema, porque vamos a tener un tirón que se ejerce por una cuerda o por un alambre o cualquier objeto que estire. Estas fuerzas de tensión van a ser, la dirección que tienen es del lado hacia donde está el jalón. Digamos, en este caso el perro va hacia la derecha, la persona lo está jalando hacia esta dirección. Entonces, hacia acá iría la fuerza de tensión, ¿verdad? Esa sería la fuerza de tensión. Vamos ahora a instalarlos. Con el chance, estamos instalando los drivers. A ver si ahora sí me funciona. Ok, la fuerza de fricción es una fuerza que va a deberse al rozamiento de un cuerpo con otro, el contacto entre dos cuerpos. Esa fuerza se opone siempre al desplazamiento, entonces una de las formas de poder saber cuál es la dirección que tiene la fricción es conocer la dirección que tiene el objeto al que yo le estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre.
Si el objeto se mueve a la derecha, pues la fricción se moverá a la izquierda. Siempre va como en sentido contrario. Entonces, es muy importante poder reconocer eso, hacia dónde va el desplazamiento. Vean acá la imagen, este libro se está moviendo a la derecha, la fuerza de fricción va a la izquierda. ¿Qué sería la fuerza de fricción? Viéndolo desde una visión macro, no desde aspectos de electromagnetismo, fuerzas intermoleculares o demás, eh, la superficie de la madera de la mesa y la superficie del libro, ambas superficies tienen rugosidades. Cuando ponen en contacto y una se mueve en un movimiento relativo a la otra, o sea, que se mueve a la derecha y está tocando a la otra, entonces la otra, por su superficie, va a haber un rozamiento que intenta detener el libro. Ese rozamiento es lo que se conoce como fuerza de fricción. Entonces, ¿de qué va a depender la fuerza de fricción? Del material que estén hecho las dos superficies que están en contacto. Otra cosa que va a depender, y por lo tal hay dos tipos de fuerza de fricción. Vean que aquí se los pongo. Hay una, ya me sirve la tablet, entonces ahorita, genial, ahorita la vamos a usar para resolver problemas. Eh, Porque escribir con el touchpad es un poco complicado. Listo. Tenemos, esa es la fuerza de fricción. Tenemos dos tipos. Tenemos a la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. Son dos. Entonces, ¿cuál es la cinética? Bueno, la palabra dice más o menos que es la que está cuando hay movimiento y la estática cuando está en reposo. No es que sea que está siempre cuando está en reposo, sino que tenemos esto. Imaginémonos, tenemos un mueble pesado. Ese mueble está en la sala de la casa de ustedes. Supongamos que usted lo intenta mover a la derecha, aplicando una fuerza. Al inicio, en el momento que usted aplica la primera fuerza, F1, las rugosidades entre el piso y el mueble son muy grandes. Entonces se ocupa mucha fuerza para poder ponerlo en movimiento. Una vez que ya él se puso en movimiento, ¿verdad? Eh, ya es más fácil moverlo porque parte de esas rugosidades se van eliminando, ya sea por calor, entonces las rugosidades se eliminan, entonces ya es más fácil ponerlo en movimiento. No sé si alguno de ustedes han experimentado eso, que tienen un mueble en la casa que, que es un toque pesado y que lo quieren mover y al principio cuesta y una vez que ya lo ponen en movimiento ya él se mueve más fácil. No sé si lo han experimentado. Alguien ahí que me diga si Sí, lo ha profe. experimentado. Sí. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque cuando antes de que se ponga en movimiento, esa fuerza que hay que vencer para ponerlo en movimiento es la que se conoce como fuerza de fricción estática. Entonces, vean qué curioso. Entonces, significa que entre dos materiales, la fricción estática siempre es mayor a la fricción cinética. La fricción cinética ya es menor porque una vez que ya lo pongo en movimiento, se necesita menos fuerza para poder desplazarlo. Eso hay que diferenciar bien porque en muchos problemas, cuando el cuerpo está en una superficie que está interactuando con fuerzas, como en un plano inclinado, que la fuerza de gravedad lo está empujando o lo está jalando, perdón, hacia abajo, en ese momento que está en reposo, hay una fricción estática. Ya cuando el objeto empieza a moverse, la fricción estática cambia a cinética. Entonces, eso nos da pie a decir que hay un coeficiente, que eso ahorita lo vamos a ver, que se llaman coeficientes de fricción. El coeficiente de fricción es un valor constante que va a depender de los dos materiales que están en contacto. Si yo tengo hule y una llanta de hule en un asfalto, hule y asfalto, entre esos dos materiales hay un coeficiente de fricción que va a ser un valor cuando está la llanta sobre el asfalto en reposo, que se llama coeficiente de fricción estático, y va a haber un valor para cuando la llanta está moviéndose encima del asfalto, que se llama coeficiente de fricción cinético. Eso es importante reconocerlo. ¿Dónde encontramos esos coeficientes o dónde los buscamos? Bueno,
podemos ir a una tabla como esta de coeficientes de fricción, donde tenemos los diferentes materiales que hay en la tabla, porque hay muchos más contactos entre dos materiales. Vean que aquí tenemos acero sobre acero, aluminio sobre acero, cobre sobre acero, latón sobre acero, zinc sobre hierro colado, cobre sobre hierro colado, vidrio sobre vidrio, cobre sobre vidrio. Hay diferentes materiales y para cada uno de ellos hay un coeficiente de fricción estática y uno cinético. Vean que el estático siempre es mayor que el cinético. Lo vemos. ¿Va? Y en todos estos casos, pues, ustedes en un problema van a saber cuáles son los dos materiales que están interactuando o están moviéndose relativamente uno entre el otro, y de ahí escogemos cuál es el coeficiente. ¿Y qué me sirve a mí el coeficiente? ¿O por qué? ¿Qué es lo que voy a usar yo el coeficiente? Que ahí tienen que tener cuidado, no confundir el coeficiente con la fricción. La fricción, ¿verdad? Es un coeficiente de uno de ellos dos por el valor de la normal. La normal pues es, eso se saca conociendo, ya sé que el problema le diga cuál es la normal, o haciéndolo con una sumatoria de fuerzas, que lo vamos a ver cómo se hacen ahorita. Es una fuerza que ya vimos cuál es la fuerza normal. La fuerza normal por el coeficiente me da la fricción. Entonces significa que tengo dos valores. Una fricción que es estática y una fricción que es cinética. Entonces, para la fricción estática, ¿cuál coeficiente utilizo? El estático. Y para la cinética, el cinético. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5 y van a haber muchos problemas donde se va a utilizar. Eso son fuerzas que ya vimos de acción a distancia. La fricción, que es la más complejita porque tiene su coeficiente de fricción y se multiplica por la normal, y que hay dos tipos. La tensión, que es la que vimos que puede ser la correa, un cable o algo que esté jalando al objeto que yo quiero analizar, y la fuerza normal. Esas son fuerzas. Bueno, y la fuerza de empuje, pero la fuerza de empuje pues será una fuerza que se les dirá más o menos cuánto da o cuánto es. Ok, esas son fuerzas de contacto. Hay ciertas fuerzas que se llaman de largo alcance que no vamos nosotros a estudiarlas todas en este capítulo porque muchas de ellas se ven en capítulos posteriores, como cuáles, como electromagnetismo, cuando vean electricidad, campos magnéticos, todo eso se va a trabajar en ese momento, que eso se ve en asignaturas como Física 3 y Física 4. Por el momento, la única fuerza de largo alcance que nosotros vamos a trabajar matemáticamente es el peso del cuerpo, que hay un campo gravitatorio terrestre que cualquier objeto que entra al campo gravitatorio terrestre va a sentir una atracción. Entonces siempre es una fuerza de atracción. O sea, en el caso de un diagrama de cuerpo libre, el peso siempre va hacia abajo, siempre va a ir hacia abajo. Eso nos va a ayudar mucho para poder ubicarlo en el diagrama de cuerpo libre. Em, para, para efectos entonces, de resolución de problemas, solo vamos a trabajar con una fuerza de largo alcance, que es el peso. Bueno, se dice que se cree que es un mito que Newton analizó esto, lo del peso, de que había una fuerza gravitatoria, que eran dos cuerpos que interactuaban y que existía esta gravedad por medio de la caída de una manzana. Y esto, claro, esto le da mucha teoría a lo que es movimientos parabólicos, caídas libres, porque esa fuerza de gravedad, en el momento que yo analizo su gravedad o su aceleración, pues me ayuda a conocer muchos movimientos. Esa es la ecuación del peso de masa por gravedad. Ok, entonces el peso va a estar dado por masa por gravedad. Eso ya lo hemos visto. El peso, como todo, es un vector, entonces van a haber casos donde el peso, depende cómo lo analicemos, va a tener sus componentes. Voy a hacer un ejemplo.
A veces nuestros problemas son planos inclinados, donde el cuerpo se encuentra en un plano inclinado, valga la redundancia, tal vez moviéndose hacia acá. En estos casos, a veces se recomienda hacer un diagrama de cuerpo libre de plano inclinado. Y ahorita vamos a ver paso a paso hacer los diagramas, por ahorita no nos vamos a adelantar. El peso ya dijimos que va hacia abajo. Entonces, en estos casos, el peso va en esta dirección. Si fuera horizontal, un cuerpo ahí en una superficie, el peso sigue yendo hacia abajo. Estos no son diagramas de cuerpo libre, estos son dibujos en los que yo hago una representación con un vector. Se los digo porque muchas veces se les pregunta o se les dice que hagan un diagrama de cuerpo libre y hacen un dibujo y no. Ahorita vamos a ver el diagrama de cuerpo libre, qué es y cuándo lo necesitamos. Entonces, eso sería así. Si bueno, si el objeto está colgando de una cuerda o así, pues el peso también iría hacia abajo. Entonces, el peso lo vamos a ubicar siempre hacia abajo. Entonces, vamos ahorita, ya que hablamos de los tipos de fuerza, vamos a empezar a hablar de las leyes de Newton. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar con las leyes de Newton hasta el momento. Me avisan cualquier cosa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está quedando claro? Sí, o no sé, que me indiquen ahí si por lo menos va quedando claro. Si no, todo claro, profe. Sí, ok, genial. Vamos, entonces, sigamos. Ok, leyes de Newton. En realidad son solo tres. Antes de verlas, las voy a resumir sí súper rápido. Primera, si yo sumo las fuerzas que se le aplican a un cuerpo, a todas las fuerzas que se le estén aplicando a ese cuerpo, por eso se le pone sumatoria y le ponemos signo de fuerzas. Todas las fuerzas, pues van a ser igual a cero. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el cuerpo está reposo o moviéndose con rapidez constante. Claro, lo que quiere decir el reposo y la rapidez constante es que la aceleración va a ser igual a cero. Segunda ley. ¿Qué quiere decir la segunda ley? Que también nos ayuda para resolver los problemas de forma matemática. Que ahora ya esa sumatoria de fuerza no va a ser igual a cero, sino va a ser igual a la masa del cuerpo que yo estoy analizando por su aceleración. Entonces, ¿qué es la diferencia? Dice, si es igual a masa por aceleración, entonces en este caso hay una aceleración, el cuerpo está acelerando. Esa es la segunda ley. Y la tercera ley no es matemática como estas, sino lo que quiere decir es que para una fuerza que realiza una acción, va a haber una reacción de esa misma, o sea, si yo aplico una fuerza a un objeto, ese objeto me va a responder a mí con una fuerza en igual magnitud, que lo vamos a ir viendo cada una de ellas con diapositivas. Y esas tres leyes de Newton son prácticamente las que nos dan una descripción de fenómenos físicos a niveles macro. Vea que ahí ponemos un sol, una luna, una galaxia. A nivel macro, esas leyes nos dan muchas explicaciones. Entonces, la primera ley, todo objeto continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme, en una línea recta, en tanto no actúe sobre él una fuerza neta. ¿Qué quiere decir? Que si no actúan fuerzas netas, o sea que la fuerza neta es cero, va a estar en reposo o velocidad uniforme. Entonces, un ejemplo, hay un fenómeno asociado a la primera ley de Newton que se conoce como inercia. Cuando esto sucede y nosotros estamos bajo la influencia de la primera ley de Newton, nuestro cuerpo
tiende a mantenerse en ese estado. Entonces, si nosotros vamos a velocidad constante en un bus y el bus frena de golpe, nuestro cuerpo tiende a mantenerse a esa velocidad constante que venía trayendo el bus. ¿Por qué? Porque el que está frenando no es el bus, perdón, el que está frenando es el bus y el bus es un agente externo a mí. Entonces, como yo no fui el que frené, yo tiendo a seguir esa velocidad que traía el bus, por eso uno se va hacia adelante. Esa es la primera ley. Matemáticamente es esto, como lo que escribí. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Claro, en un análisis de un objeto que se mueve en dos dimensiones, que se mueve de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, vamos a tener casos donde tal vez la primera ley solo se cumpla en el eje X. ¿Qué sería un cuerpo donde solo se aplique la primera ley en el eje X? Bueno, sería un cuerpo que esté moviéndose solo en el eje Y, para arriba y para abajo. O sea, que el desplazamiento sea para arriba y para abajo. Entonces, en estos casos, pues la sumatoria de fuerzas en X es la que es igual a cero. Claro, estoy hablando un desplazamiento con aceleración, porque puede estar moviéndose a velocidad constante y también es eh, igual a cero. Entonces, puede ser que sea solo un eje o puede ser que sea los dos. En todo caso, si es uno o es el otro, se representaría así. La sumatoria de las fuerzas que hay en el eje X igual a cero, en caso que se aplique para el eje X, y en el caso que se aplique para el eje Y, igual a cero la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tratar de hacer problemas donde en algunos casos se aplique la primera ley y en algunos casos no. ¿Cómo se vería la... Ah, bueno, aquí estaría la inercia. Vea, como este niño que va en una bicicleta, se topa con un perro y pega un frenazo. El que frena la bicicleta, entonces él tiende a seguir ese movimiento, ¿verdad? Eh, Algunas cosas vacilonas o interesantes acá es que a veces, bueno, cuando vemos películas de ciencia ficción, se trata de integrar todo esto, las leyes de Newton, se trata de integrar las físicas, que todo esté, que el universo de la película esté de acuerdo al universo físico, que se apliquen las leyes físicas. Sin embargo, hay ciertas películas que han tenido sus errores. Un ejemplo en el pasado, esta película, Rocket Ship, es una película de ciencia ficción, pero de los años 50. La nave se movía en el vacío del espacio exterior. ¿Qué significa que se mueva en el vacío del espacio exterior? Que está muy lejos de los campos gravitatorios de los planetas, entonces no hay fuerzas que interactúen con la nave. Entonces, la única fuerza que había era la de los motores. Y en algún momento el motor se descompuso. Y en la película la nave empezó a bajar su velocidad hasta que llegó a detenerse. Entonces, esto está mal, porque para la primera ley de Newton, si no hay fuerzas netas que actúen en el objeto y a él se le apagaron los motores, ¿qué debió haber pasado con esa nave? No sé si alguno me indica ahí qué piensa que tuvo que haber pasado con esa nave. No voy a despegar. No, ella está en el espacio, ella no tiene que despegar, ella va moviéndose. Y está en un lugar donde no hay fuerzas que interactúen con ella y se le apagan los motores. ¿Qué tiene que haberle pasado? Creo que continúa moviéndose. Correcto, ella tenía que haber continuado moviéndose con la última velocidad que tenía cuando el motor se apagó, ¿verdad? Similar a los casos cuando usted es un objeto que tiene los motores y se apaga y empieza en caída libre, que luego empieza a moverse con la velocidad que quedó. Claro, como ahí sí hay una fuerza gravitatoria, esa fuerza gravitatoria lo va a ir cambiando la velocidad. Pero acá, digamos, si se le apagaron los motores y él llevaba 20 metros sobre segundo, poniendo esa velocidad hipotética, llevaba 20 metros sobre segundo, se le apagan los motores. Y como no hay fuerzas externas, entonces nadie lo va a frenar. Él tiene que seguir moviéndose a 20 metros sobre segundo el resto del tiempo, ahí hasta que llegue a acercarse a algún planeta y el planeta lo atraiga a la nave y entonces ahí empieza a aumentar su velocidad y luego entra a la nave y se estrella. Pero jamás llegar a detenerse.
porque para detenerse se ocupa que exista una fuerza que lo desacelere y el motor está apagado, entonces ya esa fuerza no existe. ¿Queda claro eso? La idea de la primera ley de Newton con ese ejemplo. Sí, profe. Ok, Sí, profe. genial. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a tener la segunda ley, que vean que la segunda ley ya dice que una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que este cuerpo me acelere en la misma dirección que la fuerza neta. O sea, si, si la fuerza neta va en la dirección del desplazamiento, me lo va a acelerar. Pero si la fuerza neta va contrario al desplazamiento, entonces más bien me lo va a querer detener. Si la magnitud de la fuerza neta es constante, también la aceleración va a ser constante. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, eso es lo que me dice la ley. Vean que aquí fuerza y aceleración es una ecuación donde se ve que son proporcionales, ¿verdad? Aquí la fuerza y aquí la aceleración. ¿Qué significa? A mayor valor de aceleración, mayor fuerza. A mayor valor de fuerza, valor de aceleración. Eso es fácil de ver, porque si yo tengo un carrito de supermercado y le aplico más fuerza para empujarlo, cada vez se va a ir más rápido y más fuerza le aplico, más rápido se va a ir. Y es inversamente proporcional a la masa, la aceleración. ¿Qué significa? Que si tiene demasiada masa, me va a costar a mí acelerarlo. O necesito más fuerza entre más masa tenga. Y vean que ya eso hace que las sumatorias tengan que ser igual a m por a. En los ejes donde se aplique la segunda ley, no en todos los ejes se aplica a veces, posiblemente solo en uno. Un ejemplo de dónde se podría aplicar, digamos que tenemos un carrito de supermercado, si un carrito está acá, bueno, es el carrito de supermercado, ujú, y lo estamos empujando a la derecha y lleva una cierta aceleración. ¿Qué pasa con ese carrito de supermercado? Tiene en el eje X la segunda ley, porque se está acelerando en el eje X. Pero ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y la sumatoria de fuerza es cero, porque él no se está moviendo en el eje Y, o sea, él no hace brincos, el carrito solo se mueve en el eje X con aceleración. Entonces, en este caso del carrito, pues tenemos primera ley en el eje Y y segunda ley en el eje X. ¿Se entiende eso? Estoy hablando. Sí, profe. Ok, genial, perfecto. Entonces, vamos a pasar acá. Aquí es como se vería, vean, la sumatoria de fuerza igual a m por a. Y también podríamos decir que la aceleración, entonces, de un cuerpo es el resultado de la fuerza neta que actúa en el cuerpo sobre la masa. Es una forma. Entre mayor masa, más valor de fuerza para mantener una aceleración. Entre menor masa, menor fuerza necesito para mantener un valor de aceleración. Y eso sería la segunda ley. Ahora vámonos con la tercera. En el caso de la tercera ley, entonces podemos decir que la ley dice lo siguiente: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este, este segundo objeto va a ejercer una fuerza igual en dirección opuesta sobre el primero. Entonces, un ejemplo, ahí vemos al muchacho que tira una pelota contra la pared. La fuerza que la pelota le hace a la pared se la devuelve en dirección contraria y por eso la pelota rebota hacia el otro lado. Em, un ejemplo de eso también sería como, o sea, sería como que ustedes se paren en la pared y la empujen. Claro, ahí ustedes van a decir, si yo empujo a la pared, estoy aplicando la fuerza a la pared, pero ¿por qué la pared no se mueve? ¿Por qué la pared, perdón, no me mueve a mí? Eso es porque ustedes están haciendo fricción entre sus pies y el suelo y la fricción va a hacer que la fuerza que le aplica la pared a ustedes, pues no lo mueva. Pero si ustedes hacen lo mismo y empujan la pared sobre un patín o sobre patines o una patineta, le empujan la pared y ¿qué va a pasar con ustedes? Ustedes se van a mover hacia el otro lado.